lo primero que hice es resolver un ejercicio del TP3. Probablemente ustedes hasta hoy no hicieron nada del trabajo práctico 3, que era derivadas parciales. Entonces puse un ejercicio para recuperar, que es el ejercicio 1 del trabajo práctico, que decía, utilizando la definición de derivadas parciales, calcule f' en x en el punto 1, 2. Bien, ahí está resuelto, pero yo voy a usar el lapicito para recordar cómo calcular f' en x en el punto 1, 2. Esto era el límite cuando el delta x tiende a 0 de la función que en la coordenada en x la aumenta en delta x y la coordenada en y la dejo igual, fíjense que está escrito acá abajo, menos la función evaluada en el punto 1, 2 sobre delta x. Y recordar esto, que este límite, que es un límite de un cociente incremental, cuando yo hago las cuentas, este es un límite de una variable. O sea, en este límite, miren lo que me quedó. Cuando reemplazo me queda e elevado a la 1 más delta x, esta era la función, e elevado a la 1 más delta x por 2 al cubo. ¿Está bien? La y vale 2. 2 al cubo, 8. Menos, si al x lo reemplazo por 1 y al y lo reemplazo por 2, queda e a la 1 por 2 al cubo, 8e. Este límite es un límite de análisis 1. Y si reemplazo el delta x por 0, me queda 0 sobre 0. O sea que le puedo aplicar L'Hopital. Digo porque después van a ver esto hecho y me van a decir, ¿y qué hiciste ahí, profe? Lo que apliqué es L'Hopital. La derivada de e elevado a la 1 más delta x por 8 me queda lo mismo, menos la derivada de 8e da 0, dividido la derivada de delta x da 1. Y esa derivada da 8e. ¿Bien? Entonces, lo único que hice fue aplicar la regla del L'Hopital. Acá abajo lo expliqué mejor porque algún alumno me lo habrá preguntado el cuatrimestre pasado. Así que esto era la derivada por definición. No hice la derivada respecto de y, pero la podemos plantear. ¿Quién sería la derivada? Perdón, lapicito. La derivada respecto de y en el punto 1, 2. Es un límite de análisis 1, límite. Cuando delta y tiende a 0. De la función en 1, 2 más delta y, menos la función evaluada en 1, 2, todo esto dividido delta i. Esperen que mando para abajo esto. ¿Quién era la función? La función de dos variables era f de xy e a la x por y al cubo. Entonces, si yo voy a calcular este límite va a ser delta i tendiendo a 0. La x la tengo que reemplazar por 1 y la y la tengo que reemplazar por 2 más delta i. Así que quedaría e a la 1 por 2 más delta i al cubo menos f de 1, 2 es e a la 1 por 2 al cubo. Todo esto dividido delta i. Por supuesto, me quedan siempre, absolutamente siempre, cuando calculo derivadas por definición, me quedan límites indeterminados 0 sobre 0. Entre este término y este término puedo sacar e de factor común y sacarlo afuera del límite. Y me va a quedar el límite de 2 más delta i al cubo menos 8 sobre delta i cuando delta i tiende a 0. Límite que seguro hicieron en análisis 1. E por el límite, cuando delta i tiende a 0, hago el cubo del binomio o escribo 3 veces lo mismo. Quedaría el cubo del primero, 8, 3 por el cuadrado del primero queda 12 delta i, 3 por el primero por el cuadrado del segundo queda 6 delta i al cuadrado, más delta i al cubo. Si no se acuerdan de esa reglita, escriben 3 veces lo mismo y se acabó. Sobre delta i. Este 8 y este 8 se cancelan y ahora tengo dos alternativas. O saco factor común arriba
delta I, que es la más fácil, o separo el denominador. O aplico regla del L'Hopital, porque también puedes aplicar regla del L'Hopital. Yo voy a sacar factor común. Va a quedar 12 más 6 delta I más delta I al cuadrado, todo esto sobre delta I. Cancelo el delta I, simplifico el delta I, estos tienden a 0, este tiende a 0, el límite me va a quedar E por 12, o sea, 12E. Si lo hubiéramos hecho por regla, la derivada parcial respecto de I es E a la X, que queda igual, por la derivada de I al cubo, que es 3i cuadrado. Y si reemplazo el 1, 2, esto quedaría E a la 1 por 3 por 2 al cuadrado. 3 por 4, 12, 12E, que es lo que me dio. ¿Bien? Esto era por definición, lo otro era por regla. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están ahí? ¿O se los agoté con el parcialito? Que los agoté con el parcialito es seguro, pero sí, quiero saber si están ahí. Che, interrúmpanme, si no algo. Profe, Sí, sí, estamos acá, estamos. iba a decir que un poquito sí, porque pero se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha mal? sí, sí. Esperen que apago el Excelentemente bien. video a ver si mejora la conexión y esperen que saco una... No, pero se escucha bien, profe. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Porque a veces la repetidora que tengo en el fondo en mi casa como que bifurca la señal. Muy bien. Ejercicio 6. Lo comento nada más. Dice esto, miren. Sea z igual f de xy, a más b por x, más c por y, más d por x cuadrado, más k por x por y, más m por y cuadrado, donde a, b, c, d, k y m son constantes, o sea, son números, no sé lo que son, pero son números. Verificar que la letra A es la imagen del 0, 0. La letra B es la derivada parcial de x en 0, 0. La letra C es la derivada parcial de y en 0, 0. La letra D, etc. ¿Cómo hay que hacer esto? Bueno, haciendo las cuentas, ¿no? Ir haciendo las cuentas que te va pidiendo. Primero, sí, esperen que después lo dejo bien hecho, pero lo quiero hacer con el lapicito, que a veces, pero no me deja escribir acá. Me escribe el lapicito y no me deja avanzar. Che, a ver esto. ¿Ven que me escribe? Ah, ya sé, a ver, voy a engañarla a la computadora. A ver, no. Bueno, lo que quería explicarles no voy a poder explicar. A ver, ¿por qué no me deja esto? Me deja escribir, pero no me deja avanzar. Ahí está. Bueno, lo que yo quería. Después lo borro. Está, pero miren, la función tiene esta forma. F de x y es A más B por X más C por Y más D por X por Y más, ahora me lo olvidé, más D, no, D por X cuadrado, K por X Y, M por Y cuadrado. D por X cuadrado, esto no va, K por X Y más M por Y cuadrado. Y les pide que descubran qué valores son las letras A, B, C y D. Esto va a ser importante porque después esto tiene que ver con polinomio de Taylor. ¿Bien? ¿Se acuerdan de polinomio de Taylor? Muy bien, veamos. ¿Quién es f en 0, 0? Reemplazar la x y la y por 0, 0. Y me queda a, porque acá reemplazo por 0, acá reemplazo por 0, acá reemplazo por 0, es x cuadrado. Acá reemplazo por 0 y acá reemplazo por 0. Es a. ¿Quién es la derivada parcial respecto de x? Primero, en cualquier xy. Si yo calculo la derivada parcial de esto respecto de x, acá queda 0. B por x queda b. Más. Esto no tiene x, así que la derivada da 0. Acá queda 2 por d por x. Más, acá queda k por y. Acá queda 0 porque esta expresión no tiene x. Si en esta derivada parcial respecto de x reemplazo el 0, 0, este término se anula porque la x vale 0, este término se anula porque la y vale 0, me queda b. Bien,
El A era f de 0, 0. El B es la derivada parcial en x en 0, 0. Si calculo la derivada parcial de y en xy, es derivar acá. La derivada de esto es 0. La derivada de esta expresión respecto de x es 0. La derivada de esta expresión es c. La derivada de esta expresión respecto de y es 0. K por x, cuando derivo acá respecto de y, más 2mi. Si en esta derivada parcial reemplazo la x y la y por 0, esto se anula y me queda c. ¿Bien? ¿Qué me dicen después? Eso era lo que me pedía la parte A, que demostrara que el A era la función evaluada en 0, 0. El B era la derivada parcial de x en 0, 0. El C era la derivada parcial de y en 0, 0. Hago uno más y después lo dejo para ustedes. ¿Quién sería el D? Dice que el D es la derivada segunda. ¿Quién es la derivada segunda respecto de x en cualquier xy? Es derivar esto. Si esta expresión la derivamos respecto de x, esto da 0, esto da 2D y esto da 0. 2D. Ahora, si reemplazamos el 0, 0, como no hay nada para reemplazar, me queda 2D. Y entonces, un medio de la derivada segunda xx en 0, 0 es el valor de D, que es lo que escribieron acá. Un medio de la derivada segunda en xx 0, 0, que era lo que antes valía D, el que acompaña al x cuadrado. ¿Bien? Este ejercicio, porque todos los cuatrimestres me lo preguntan, así que yo empecé a escribir. ¿Alguna duda? Después lo terminan ustedes, es un tema de derivadas parciales, pero los alumnos en general es un ejercicio que me han preguntado por el foro el cuatrimestre pasado, por eso está hecho. No sé quién preguntó un ejercicio, una alumna que preguntó el sábado un ejercicio. Ese ejercicio a mí no me costó ningún trabajo, porque el cuatrimestre pasado alguien ya lo había preguntado. ¿Vieron como esos ejercicios que por ahí son más difíciles y que los alumnos les cuesta más pensar? Entonces lo elegí para resolver. Lo terminan y si no le entienden algo, me lo preguntan. Muy bien, todo esto lo borro porque está hecho, desaparece. Si no se hace, no sé si ustedes se percataron que estos documentos son re pesados porque el lapicito los transforma en documentos, todas cosas de imagen, y al cohete si está hecho en Word. Muy bien. Derivadas parciales de orden superior. Bien. Ya hablamos de esto, de las derivadas de segundo orden, las derivadas de tercer orden. ¿Se acuerdan que el martes pasado creo que terminamos ahí? Bien. La derivada primera, si yo tengo una función f de x, y, existen, se pueden calcular las derivadas de segundo orden, de tercer orden. Y también vimos la notación. La derivada segunda de la función respecto de x dos veces es f segunda xx, f prima prima xx. O en la notación gancho, ¿bien? Que habla de la derivada respecto de x, de la primera derivada de la función respecto de x. Estas son todas las derivadas de segundo orden. ¿Quiénes serían las de tercer orden? Bueno, cada una de estas, f segunda en xx, se podría volver a derivar. Entonces tendríamos f tercera xxx o f tercera xxy. O sea, lo que vos tenías derivado respecto de x, lo volvés a derivar. Respecto de x o respecto de y. Le agregás la última, acuérdense que acaba en orden. Si vos tenías dos veces en x, la derivo una tercera vez respecto de x respecto de y. Si uso la notación gancho, la derivada que voy a hacer va al principio. Derivo respecto de x lo que ya tenía derivado, que era la derivada segunda. Derivo respecto de y lo que ya tenía derivada, que era la derivada segunda. Bien, fíjense que acá en la notación prima, digamos, la derivada que estoy usando por tercera vez va al final. En la notación gancho va al tercero. Esto se escribe de manera resumida de este modo. Derivada tercera. Este indica en qué orden estoy. Derivada tercera de la función f respecto de la variable x tres veces. ¿Qué pasa cuando la querés derivar respecto de y?
La derivada de arriba es tercera, porque sigue siendo derivada tercera. Respecto de y, respecto de x dos veces. Fíjense que acá me queda al revés que acá. Acá se lee de atrás para adelante y acá se lee de adelante para atrás. ¿Bien? Lo mismo podés hacer con la derivada segunda xy, la derivada segunda ix, la derivada segunda y. O sea, si tenías 4 derivadas de segundo orden, vas a tener 8 derivadas de tercer orden. Más vale que nadie te haga calcular derivadas de tercer orden. Definición. Sea z igual f de xy, una función con un dominio incluido en R cuadrado, y dos derivadas de orden n son cruzadas cuando se derivan la misma cantidad de veces respecto de la variable x y la misma cantidad de veces respecto de la variable y. Nosotros el martes pasado hablamos de las derivadas cruzadas. La derivada segunda xy es una derivada cruzada con la derivada segunda ix. ¿Bien? En esta derivé respecto de x primero, respecto de y después, en esta al revés. En las derivadas de segundo orden, las únicas cruzadas que hay son estas dos. En las de tercer orden hay un montón de parejas cruzadas. ¿Qué podría ser? Derivar dos veces respecto de x, una vez respecto de y. O esto en otro orden. Primero en x, después en y, después en x, o primero en y dos veces en x. Fíjense, en este renglón siempre derivo dos veces respecto de x, una vez respecto de y. En cambio, en el de abajo, derivo una vez respecto de x, dos veces respecto de y. Tengo dos, ¿cómo se llama? Dos maneras de obtener derivadas cruzadas. Si n fuera 4, tendría tres maneras de obtener derivadas cruzadas, que podría ser derivar tres veces respecto de x, una vez respecto de y esto en cualquier orden, derivar dos veces en x, dos veces en y esto en cualquier orden, o tres veces en y una vez en x, y esto en cualquier orden. El orden de derivación te dice la cantidad de grupos de derivadas cruzadas que tenés. Si tenés orden 3, en realidad uno menos. Si tenés orden 3, tenés dos grupos. Si tenés orden 4, tenés tres grupos. Si tenés orden 5, tenés 4 grupos. El teorema es el último que vimos la otra clase. El teorema de Schwartz. Lo escribí. W, a ver si lo puedo escribir bien, apellido. ¿Y qué dice? Que si todas las derivadas de orden n son continuas, la única exigencia que me piden es que las derivadas sean continuas en el dominio de la función, entonces las derivadas cruzadas son iguales. F segunda xy es igual a f segunda ix, f tercera xy, f tercera xyx, f tercera ixx son iguales. Si vos tenés, la única condición es continuidad. Si vos tenés una función que sea continua, ejemplo. Miren, acá te puse un ejemplo. F de xy es coseno de xy más x cubo por y. El coseno es una función continua en dos variables. X cubo por y es un polinomio en dos variables, por lo tanto es continua. Voy a buscar las cruzadas de segundo orden. Si derivo respecto de x, ¿qué quedaría acá? Coseno de xy va a ser menos seno de xy por la derivada de lo de adentro respecto de x, que es y. Acá puse el y adelante. Voy a ponerlo, bueno, no importa, queda adelante. Más, si derivo esta expresión respecto de x, quedaría 3x cuadrado y. Bien, ahora derivo respecto de y. Esta misma expresión respecto de y. Coseno de x por y va a ser la derivada menos seno de xy por la derivada de xy, ahora respecto de y, que me va a quedar x. Más, si derivo acá respecto de y, me queda x cubo por 1. Si quieren escribo por 1. La derivada de y es 1. ¿Qué tengo que hacer ahora para obtener la cruzada? A la de arriba, derivarla respecto de y a la de abajo, derivarla respecto de x. ¿Y qué tiene que pasar? Tienen que quedarme iguales, porque la idea es que queden iguales. Fíjense, si yo a esto lo quiero derivar respecto de y, a esta expresión respecto de y, esta parte es fácil, queda 3x cuadrado. ¿Ven que está acá? 3x cuadrado. ¿Cómo derivo esta primera parte? Es un producto. La derivada del primero, que es menos 1, por seno de xy,
acá quedó, menos lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo respecto de y, que sería coseno de xy por x. Coseno de xy por x adelante. Esta me quedó la derivada segunda xy. Ahora derivo abajo, que como está derivado respecto de y, lo voy a derivar respecto de x para obtener la cruzada. Producto también. Esta parte es la fácil. X cubo derivado me queda 3x cuadrado, sin problema. Vamos a derivar acá, como producto. La derivada de menos x es menos 1, por el seno de xy sin derivar, menos el x sin derivar, miren que acá quedó escrito al revés, pero es lo mismo, menos el x sin derivar, la derivada del seno, ¿quién va a ser? Coseno de xy por la derivada de lo de adentro respecto de x que sí. Este lo pusieron adelante y quedó. ¿Cómo son las dos expresiones? Son iguales. Siempre pasa esto, siempre que las funciones que vos estés derivando sean continuas, las derivadas cruzadas del orden que vos quieras son iguales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chan? Por el momento no. Muy bien. No es difícil esto. Tienen que acostumbrarse a derivar respecto de una variable, tomando a la otra, ¿cómo se llama? Como constante. Y esto lo tienen que practicar, no es nada más que eso. Bien, no sé si se dieron cuenta, Gabriela revisó todas las respuestas del trabajo práctico 3 y así que aparentemente yo lo subí ayer nuevo, por eso les digo por si bajaron el trabajo práctico antes, que había un par de respuestas mal, aparentemente no hay más respuestas mal, así que pueden hacer ¿cómo se llama? El trabajo práctico tranquilos. Gradiente de una función. El gradiente de una función se va a denotar con una letra, no sé si la conocen, que es un triángulo al revés y que es la letra griega nabla. ¿Bien? Se llama gradiente, se usa en otras materias. Esa letra nabla. ¿Qué es el gradiente de una función? Por ahora, ¿qué es? Después van a ver que lo vamos a usar un montón. Es un vector el gradiente de una función, un vector de dos componentes. La primera componente es la derivada parcial de x, la segunda componente es la derivada parcial de y. Bien, ojo con hablar, no lo tengo a Carlos Mulready, que después les habla del gradiente extendido. El gradiente de una función después va a tener una interpretación importantísima, el gradiente de una función, pero por ahora, ¿qué es el gradiente de una función? Un vector. Dos componentes tiene. La primera componente es la derivada parcial de x, la segunda componente es la derivada parcial de y. Es una definición, Sea f una función definida en un conjunto A incluido en R cuadrado en R, tal que la fórmula es z igual a f de xy. Y existen las derivadas parciales respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Se llama gradiente de la función f y se lo anota, miren cómo se lo anota, la letra nabla, la función con el vectorcito arriba, porque como es un vector, muchas veces en los libros aparece grad de f. Yo uso la letra griega y uso el vector arriba, para que entiendan que es un vector. Al vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Bien, la primera componente es la derivada parcial respecto de x, la segunda componente es la derivada parcial respecto de y. Fíjense que acá está escrito este vector con los versores. ¿Se acuerdan que es y? Versor y. El versor y es el vector 1, 0. Y el versor j es el vector 0, 1. Estoy diciendo lo mismo, ¿no? Yo podría escribir esto, f' en x por el 1, 0 más f' en y por el 0, 1. Si hago distributiva de este escalar por la función, por el vector, perdón, más este escalar por el vector, obtengo f' de x, f' de y. Me apareció el cartel de los 10 minutos. Bien, les digo por qué esto, porque algunas veces en la práctica el gradiente, en vez de ponerlo como vector entre paréntesis separado con punto y coma, lo ponemos con las componentes y j y los alumnos dicen, ¿qué es eso, profesora? Es lo mismo, está puesto en otra manera, no sé, ¿cómo la llaman ustedes esa
forma de escribir un vector, con los versores canónicos. No sé, ¿lo usan en álgebra eso, chicos? Sí, sí, lo usamos. O sea, Sí. así todos, ¿no? Por favor. El vector 3, 4, yo podría escribirlo como 3 por el versor i más 4 por el versor j. Si tuviera un vector en 3 dimensiones, 3, 4, 5, este vector lo puedo escribir como 3i más 4j más 5k. Este es el versor canónico en R3, 1, 0, 0. Este es el versor canónico en R3, 0, 1, 0, y este es 0, 0, 1. ¿Está? Bien, entonces en forma de vector o en forma binómica que se dice. Bien. Nada más que esto. Dentro de un minutito les voy a hacer un ejemplo lindo para interpretar geométricamente la importancia del gradiente de una función. Sea z igual a f de xy, la función x cubo más 2y cuadrado, hallar el vector gradiente en 1, 2. Entonces, digo, el gradiente de esta función en el punto 1, 2 está formado. La derivada parcial respecto de x en el 1, 2, primera componente, la derivada parcial respecto de y en el 1, 2, segunda componente. Si derivo respecto de x esta función, queda 3x cuadrado. Si derivo respecto de y esta función, queda 4y. La fórmula del gradiente de esta función en cualquier xy es 3x cuadrado, 4y. Si reemplazo por las componentes del punto que me dieron, que eran 1, 2, me da 3, 8. Así que el gradiente de esta función es 3, 8. Hay otro ejemplo más de una función un poco más complicada por las derivadas nada más. La derivada parcial respecto de x va a ser y cuadrado por 1 sobre x, que me queda esta expresión, y si derivo respecto de y, 2 por y por logaritmo de x. Y si reemplazo el 1 menos 2, quedaría menos 2 al cuadrado 4 sobre 1, 4, y acá 2 por menos 2, menos 4 por logaritmo de 1, 0. Así que el gradiente de esa función en el 4, 0 es un punto. ¿Bien? Miren que ahora les voy a dar la interpretación. El gradiente de la función es un vector que se grafica en el piso. ¿Está bien? Si yo tomo un punto XY del dominio, fíjense dónde está graficado el gradiente. En el piso. ¿Bien? El punto está acá arriba. Ahora vamos a hablar de la interpretación. Pero el gradiente se grafica en el dominio, porque algunas veces en algunos libros aparece que el gradiente de la función me aparece en el espacio. Esta es la superficie. Bien, pero el gradiente de la función se grafica en el piso. Voy a darles una interpretación fácil para que después lo volvemos a ver en la unidad que sigue, pero para que no quede descolgado, una cosa fácil, ¿eh? Miren, sobre todo porque hicieron curvas de nivel. Bien, supongamos esta función. Yo voy a buscar la curva de nivel que pasa por el punto 1, 1. 1. ¿Cómo hago para buscar la curva de nivel que pasa por el punto 1, 1? Hago esto. Busco la imagen del 1, 1. Si calculo f de 1, 1, quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. O sea que necesito la curva de nivel 2. 2 igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es la curva de nivel que pasa por el 1? Ay, como estoy escribiendo, vení para acá, no te vayas. Te necesito acá arriba. Muy bien. Bien. ¿Qué es la curva de nivel que pasa por el 1, 1? Una circunferencia. Creo que algunas curvas de nivel en los que les tomé les daba circunferencias, ¿no? ¿Sí o no? Les ¿En daba el elipse. parcial, profe? ¿Eh? Elipse, circunferencia. Daban elipses, a veces daban circunferencias, daban... Sí, alguna había. Había Sí, una... salvo que despejes mal la cara, como hice yo, y te da cualquier cosa y te das cuenta después, pero bueno. Bueno, también puede pasar eso, ¿no? Sí. Muy bien. Esta circunferencia es de radio raíz de 2.
Está el radio de la circunferencia, es la raíz cuadrada de este número. Así que esta circunferencia de radio raíz de 2, menos raíz de 2, menos raíz de 2, y el punto 1, 1 está acá, en la circunferencia. Este es el punto que me dieron, van a ver para aquí. Bien, tengo un punto en la curva de nivel 2. Si yo calculara el gradiente de la función en xy primero, ¿quién es la derivada respecto de x? 2x. ¿Quién es la derivada respecto de y? 2y. Y busco el gradiente de la función en el punto 1, 1, me da el vector 2, 2. Si grafico el gradiente de la función en el punto sobre el que lo apliqué, o sea, voy a graficar en este punto el vector 2, 2. Me corro 2 para allá y 2 para arriba. Che, no me elige los colorcitos que quiero. Ah, porque estoy con el lapicito, qué tarada. Estoy con el lapicito de la tablet, no estoy con el Zoom. Acá. Si grafico un vector, 2, 2. 2, 2 para arriba. El vector gradiente aplicado en la curva de nivel en el punto en cuestión es un vector perpendicular a la recta tangente a la curva de nivel. Próxima unidad, ¿qué interpretación tiene físicamente? Es, si yo estoy dando vuelta en esa circunferencia, ¿para dónde va a salir volando la boleadora si yo estuviera rotando? Bien, tiene que ver con la aceleración centrípeta, con la aceleración, es una aplicación física muy importante. ¿Cuál es el error común? Ver el gradiente dentro en la superficie. No, el gradiente está en la curva de nivel. ¿Y la curva de nivel dónde está? En el piso, porque es el dominio de la función. Entonces, físicamente, ¿qué es el gradiente? Si yo dibujo la recta tangente en este punto a la curva de nivel, esta es la recta tangente a la curva de nivel en el punto A la curva de nivel, el gradiente es un vector que es perpendicular a la curva de nivel. Físicamente es para dónde vas a salir volando si estuvieras dando vuelta por la curva de nivel. ¿Está? Entonces, todo esto que tengo acá ocurre en el dominio de la función. Bien, después vamos a ver qué pasa. Esto todo está ocurriendo en el dominio de la función. Por eso estoy en el plano. El dominio de la función es un conjunto A que está incluido en R cuadrado. Por eso lo estoy dibujando en el plano. Bien, hay un ejercicio en la práctica 4, ni bien comienzan, hay un ejercicio que les pide hacer esto. Buscar la curva de nivel que corresponde a un punto. ¿Cómo se busca esto? Se busca la imagen de ese punto y después con esa imagen buscar la curva de nivel. Y después les piden que grafiquen el gradiente y la curva de nivel. Bien, me queda menos de un minuto, así que dejamos y nos volvemos a conectar. ¿Está? Yo soñé anoche. Bueno, finalizo, así empiezo con la otra reunión inmediatamente.